Saludos, y bienvenidos a Relatos de la Historia. En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y ambigüedad como el de Poncio Pilato. Un hombre que, por un breve y fatídico instante, se encontró en el epicentro del evento más trascendental de la humanidad. Pero, ¿quién era realmente este prefecto romano? ¿Y qué sucedió con él después de aquel día que cambió el mundo para siempre? Corría el año 26 después de Cristo cuando Poncio Pilato, un eques de la provincia de Samnio, fue nombrado prefecto de Judea por el emperador Tiberio. No era un gobernador en el sentido moderno, sino un administrador militar con amplios poderes. Judea, un polvorín de tensiones religiosas y políticas, era un destino desafiante para cualquier romano. La provincia estaba bajo el control indirecto de Roma desde el 6 después de Cristo, tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Los prefectos tenían la tarea de mantener la paz, recaudar impuestos y administrar justicia. No era un puesto de gran prestigio para un romano, pero sí de inmensa responsabilidad. Las fuentes históricas nos pintan un retrato complejo de Pilato. Filón de Alejandría, un filósofo judío, lo describe como inflexible, cruel y propenso a las ejecuciones sumarias. Flavio Josefo, el historiador judío, relata incidentes que muestran su insensibilidad hacia las costumbres judías. Uno de los episodios más conocidos fue la introducción de estandartes romanos con la imagen del emperador en Jerusalén, lo que provocó una masiva protesta judía. Pilato cedió, retirando los estandartes, un raro momento de pragmatismo. Sin embargo, no dudó en usar la violencia para reprimir levantamientos, como la matanza de samaritanos en el monte Gerizim, un evento que finalmente sellaría su destino político. Y así llegamos al año 30 o 33 después de Cristo, al evento que inmortalizaría a Pilato, el juicio y la crucifixión de Jesús de Nazaret. Los evangelios nos presentan un Pilato reacio, intentando liberar a Jesús, lavándose las manos en señal de su inocencia. Pero, ¿fue realmente así? De esta forma, la marea de la historia se elevó hasta su punto más alto, arrastrando a Poncio Pilato al epicentro de un evento que trascendería su tiempo y su nombre. Nos situamos en Jerusalén, la víspera de la Pascua judía, una ciudad ya de por sí un hervidero de devoción y descontento, ahora superpoblada por peregrinos. En este ambiente electrizante, un hombre llamado Jesús de Nazaret, un predicador galileo con una creciente base de seguidores, había sido arrestado en la oscuridad de la noche. Tras un juicio nocturno, cargado de irregularidades, ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, Jesús fue condenado por blasfemia. Sin embargo, no tenían la autoridad para ejecutar a nadie bajo la ley romana. Necesitaban la aprobación del prefecto. Y así, al amanecer, llevaron a Jesús, maniatado y agotado, ante Poncio Pilato en el pretorio. Pilato, un hombre de pragmatismo brutal, acostumbrado a lidiar con pequeñas insurrecciones y quejas religiosas, se encontró de repente ante un prisionero inusual. Los acusadores judíos, liderados por los sumos sacerdotes, no acusaron a Jesús de blasfemia, una ofensa religiosa judía que a Pilato no le importaría, sino de sedición, de proclamarse rey de los judíos, un desafío directo a la autoridad de César. El prefecto vio a un hombre que no encajaba en el molde de los rebeldes comunes. Jesús no portaba armas, no clamaba por un ejército. Su calma era desconcertante.
Pilato lo interrogó directamente sobre su reino. Mi reino no es de este mundo. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Respondió Jesús. Estas palabras debieron sonar extrañas para un romano cuyo mundo era de espadas, monedas y conquistas. Pilato, desconcertado o quizás percibiendo la verdad en las palabras de Jesús, pronunció su famoso veredicto inicial. No hallo en él ningún delito. Justo en ese momento crítico, en medio del clamor de la multitud, una voz inesperada irrumpió en la escena, la de Procla, la esposa de Pilato. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió este mensaje. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Esta advertencia, surgida de un sueño o una visión, es profundamente significativa. Para los romanos, los sueños podían ser mensajes divinos o presagios ominosos. Que la esposa de un prefecto, una mujer de su posición, se atreviera a intervenir en un asunto legal tan delicado, especialmente público, sugiere la intensidad de su perturbación. Procla, posiblemente una patricia romana acostumbrada a la vida de lujo y política, se vio conmocionada por un sueño que la empujó a advertir a su esposo de un justo. Esta intercesión subraya la posible inocencia de Jesús a los ojos de la pareja gobernante, y quizás añadió una capa de culpa o duda a la ya compleja decisión de Pilato. Reforzado, o quizás más perturbado, por la advertencia de Procla, Pilato intentó varias veces librarse de Jesús. Recordó la costumbre pascual de liberar a un prisionero. Presentó a la multitud dos opciones: Jesús, a quien llamaban el Cristo, o Barrabás, un notorio rebelde. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por Barrabás. Para Pilato, era un callejón sin salida. Si liberaba a Jesús, arriesgaba una revuelta masiva en un momento de alta tensión religiosa, y la acusación de no ser amigo del César por proteger a un supuesto rey rival. Su carrera, y quizás su vida, estarían en juego. En un acto simbólico de desesperación y renuncia, Pilato pidió un recipiente con agua, y ante la multitud, se lavó las manos. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Era su forma de decir que la responsabilidad de la condena de Jesús caía sobre el pueblo que lo exigía, no sobre él. Un intento, quizás, de absolver su conciencia o de transferir la culpa. Pilato cedió a la presión. La sentencia estaba dictada. Jesús sería crucificado. La crucifixión no era solo una ejecución, era un mensaje. Una forma brutal del Imperio Romano de castigar y disuadir a cualquier disidente, a cualquier rebelde. Esclavos y traidores eran colgados, para morir lentamente, a la vista de todos, como una advertencia. Así comenzó el doloroso camino hacia el Gólgota. Jesús, tras ser flagelado brutalmente, cargó con su propia cruz, una viga horizontal de madera. La procesión, flanqueada por soldados romanos, avanzó lentamente por las calles de Jerusalén, observada por una mezcla de curiosos, seguidores dolientes y enemigos satisfechos. Una vez en la cima, fue despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz entre dos criminales. Sobre su cabeza, una inscripción irónica, ordenada por el mismo Pilato, fue colocada: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, INRI. A pesar de las protestas de los sacerdotes judíos, Pilato se mantuvo firme en esta inscripción. Tras horas de agonía, con el cielo oscureciéndose en un presagio ominoso, Jesús exhaló su último aliento. La tierra tembló,
y un centurión romano, al pie de la cruz, reconoció que verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El drama había terminado, pero para Pilato, las repercusiones apenas comenzaban. Tras la crucifixión, la vida de Pilato continuó en Judea por algunos años. Pero su ya turbulento mandato llegó a su fin alrededor del año 36 después de Cristo. Flavio Josefo nos cuenta que fue destituido de su cargo por Vitelio, el legado de Siria, debido a su brutal represión de los samaritanos en el monte Gerizim. Fue enviado a Roma para responder ante el emperador Tiberio. La ironía del destino es cruel. Pilato, que había juzgado a tantos, ahora era juzgado. Sin embargo, Tiberio murió antes de que Pilato pudiera ser escuchado, y su destino final en Roma es incierto. Es a partir de este punto que la historia de Pilato se difumina y la leyenda florece. La ausencia de registros históricos claros sobre su fin dio pie a innumerables relatos. Una de las leyendas más extendidas es que Pilato, torturado por su culpa, se suicidó. Se dice que se arrojó al Tíber en Roma, pero su cuerpo fue rechazado por el agua. Otros relatos afirman que se suicidó en Vienne, Francia, donde, según la tradición, su cuerpo fue arrojado al río Ródano. Pero quizás la leyenda más fascinante lo sitúa en Suiza. Se dice que su cuerpo, o al menos su espíritu atormentado, encontró un lugar de descanso final en el monte Pilatus, cerca de Lucerna. Según la tradición local, el lago en la cima de la montaña era un lugar de encuentro para demonios y tormentas, desatadas por el espíritu inquieto de Pilato. Durante siglos, se prohibió escalar la montaña o nadar en el lago, temiendo que se despertara la ira de Pilato y se desataran tormentas devastadoras. Esta creencia perduró hasta el siglo XVI, cuando un sacerdote desafió la prohibición y demostró que no había nada que temer. Y aquí viene una de las curiosidades más sorprendentes. Mientras en la mayoría de la cristiandad Pilato es visto como el arquetipo del indeciso y el culpable, en la Iglesia Ortodoxa etíope, es venerado como un santo. Se le atribuye haber reconocido la inocencia de Jesús y se le celebra junto a su esposa, Procla, quien, según el Evangelio de Mateo, tuvo un sueño premonitorio y advirtió a Pilato que no hiciera daño a Jesús. Es un testimonio de cómo la interpretación de la historia puede variar drásticamente según la cultura y la fe. Poncio Pilato, un hombre que vivió una vida de poder y violencia, terminó envuelto en un manto de mitos y contradicciones. Nombre, grabado en la historia por un solo acto, nos recuerda la fragilidad del poder y las consecuencias ineludibles de nuestras decisiones. Ya sea que haya muerto por suicidio, en el exilio, o que su alma atormentada aún habite una montaña suiza, la figura de Pilato sigue fascinándonos. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad, la justicia y la manera en que la historia, a menudo, teje sus propias narrativas a partir de los hilos de la realidad y la leyenda. Y hasta aquí, el enigmático viaje por la vida de Poncio Pilato. ¿Qué piensas tú sobre su destino final? ¿Cómo crees que murió? Déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en la historia. ¡Hasta la próxima!